Como ya les anunciábamos, por suerte este programa está full amigues, este programa se hace con amor, este programa se hace con amigues. Y hoy no está Patorre, pero me salvan que están mis amigues, los directores asociados de la consultora Proyección, que cada tanto, en realidad una vez por mes, nos traen la droguita de los números que a nosotros nos gustan y de la opinión pública. Ellos son Santiago Giorgetta y Manuel Zunino, mis amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Estás solo, Manu, otra vez. ¿Estoy solo? Estás solo. En Pero realidad estamos... me prometió Santiago que estaba. No, sí. Estamos esperando a Santiago, pero viste que él hace medio lo que quiere, es el que llega tarde. Es el que llega tarde en la juntada, ¿viste? Se hace la estrella y es bastante impuntual. Sí, es además el que te tiene que pasar a buscar con el auto, ¿viste? Y estás ahí ya vestido hace un rato esperándolo. Y medio que no sé si te estás quedando dormido o qué, y no llega. Hasta que llega. Encima te manda por WhatsApp, estoy yendo, Sí. llegando y no, y te clava. Es el que te Pero manda, bueno, es el que te manda estoy yendo cuando se está entrando a bañar. claro, con un sticker de Gabriela Michetti además. Hermoso. Bueno, Que por lo después menos. paso, no se puede compartir. No se puede compartir ahora, pero por lo menos. ¿Cómo Ahora. estás, Manu? Bien, bien. Mira. Acá tratando de... Con mucha presión, porque dijiste que somos los que te tenemos que ayudar a remarla. Uy, sí. Y bueno, espero no chocarla. De hecho, casi que... Hace rato ya venís de 2 horas bárbaras. De hecho, estaba pensando más o menos dejarlos como que se entrevisten soles. Me encantaría entrevistar a Santiago. Te encanta, juro ya que lo si sé. entra, sí. Tengo muchas cosas para preguntarle. Me encanta. Estoy esperando ese momento, de hecho. Pero en el mientras tanto, vamos a estar charlando sobre el último informe que realizaron sobre las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández. Me interesa esto, porque a veces hablamos más como de la opinión pública respecto a determinadas figuras o determinados candidatos o otro tipo de cuestiones. Esta es más puntual, ¿verdad? Sí, este es un estudio directamente de agenda. Salimos al otro día de los anuncios. Bien. Medimos cada una de las decisiones del gobierno nacional, bueno, y de los gobiernos locales también. Y como decís vos, no es lo mismo el relevamiento periódico que hacemos de las imágenes y su evolución, sino cuestiones súper puntuales que tienen que ver con la situación sanitaria del COVID. Y si querés ya te puedo empezar a adelantar algunos títulos generales de la encuesta. Me encanta, pero no sabes quién apareció. ¿Quién llegó a buscar? ¿Quién llegó a buscarte con el auto? Te morís. Me muero. Te caes. ¿Llegó en serio? Llegó. ¿Tocó el timbre? No Llegó, sonó. lo presentamos al señor Santiago Giorgetta. Hola Santi, llegaste. Te estamos Buenas, esperando. Pensaron que no iba a venir. Pero acá estás. Bienvenido. Acá estoy. Bienvenido, ya fue. Gracias. Bueno, ahí Manu nos está adelantando un poco de qué se trataba este informe y la importancia del mismo. Encuesta que se realizó entre el 8 y 9 de abril. En 2 días ya la gente muy cebada sobre 2.087 casos efectivos, ¿verdad? Exactamente. Me encanta. Podés Bueno, contá vos cuenten. si querés, Santi, algunas cosas. Adelanten. Empecemos. No, bueno, es esto, o sea, salimos a medir apenas fueron los anuncios. Ujú. Lo que podemos ver, como los principales ejes, es primero que las preocupaciones, tanto en Cava como en Provincia de Buenos Aires, porque la encuesta está hecha tanto en Provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense y interior, Bien. como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La principal preocupación es la inseguridad, que bueno, eso es algo sistemático que vemos en cada uno de los informes, Bien. pero que aparece ya en segundo término la salud. Eso es lo primero que podemos ver, cómo la preocupación de la salud vuelve a estar en la agenda de la opinión pública, como estaba al principio de la pandemia. No sé si esto Manu ya lo había hablado, pero lo que ahí vemos es, podemos analizar el por qué, y ahí voy a saltear un par de páginas, porque cuando preguntamos la posibilidad del colapso del sistema sanitario, 8 de cada 10 encuestados y encuestadas creen que el sistema sanitario puede llegar a colapsar. Después, cuando preguntamos la sensación o el sentimiento sobre esta situación, lo primero que aparece es preocupación, tristeza y enojo. Bien. Entonces es lógico es bien marcado que la salud aparezca como segunda preocupación en Bien. el informe, seguido de producción y empleo. Sí, ahí Pero claro, es algo que se venía manteniendo, era como un tridente: inseguridad, producción, empleo, inflación, salud, y que se iban variando dependiendo del mes. Y hoy la salud ya aparece en la segunda ubicación. En relación Sí, con creo... Sí, perdón, Manu. No, que creo que uno de los títulos o de las grandes conclusiones de la encuesta es esta, que la salud volvió a estar en el pico de las preocupaciones sociales,
obviamente detrás de la inseguridad, pero estaba en cuarto lugar hace un mes y ahora está segunda, muy cerca de inseguridad. Y esto no pasaba desde hace por lo menos 10 meses. En abril, mayo y junio del año pasado, el 2020, principio de la pandemia, la salud estaba en este lugar. Bien. Venían salud y economía cabeza a cabeza, empezó a caer la preocupación por la salud, hubo un pico después en diciembre, en el momento de las fiestas y un poquito posterior, y ahora vuelve a estar dentro de las principales preocupaciones, y lo que vemos, esto que decía Santi, la principal explicación tiene que ver con el temor concreto para la gente de que puede en el corto plazo saturarse el sistema de salud. Total. En relación con lo que es el sistema de salud, justamente, y con esta preocupación, también se estuvo evaluando la organización de la vacunación del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad, y qué pudieron sacar en limpio, si se quiere, de qué piensa la gente de cómo se está generando la vacunación. Te la dejo a vos, Manu, mirá. Me pasás la pelota. Yo voy a hacer un paréntesis muy breve porque vos no estabas todavía y se acordó que si hay tiempo, al final te voy a hacer una entrevista, un mano a mano. Bueno. Me encanta. ¿Sí? Así que andá preparándote. Prepárate, Santi. Sé mucho de vos. Así que... Venga. Es medio raro hacer una entrevista a una persona porque cuando tenés tanta información, ¿no? Pero me interesa. Me interesa. Bueno, pero respecto a la vacunación, lo que vemos es que tiene un alto nivel de aceptación la organización del proceso de vacunación. Bien. Si lo vemos a la inversa, desde la parte negativa, desde la opinión negativa, solamente un 25% tiene una mirada negativa del proceso, cree que es mala o muy mala la organización de la vacunación. Bien. Y entonces podemos decir que 3 de cada 4 aprueban la organización y el proceso de vacunación. Bien. Eso pasa en la provincia de Buenos Aires, donde específicamente un 51% tiene una valoración positiva de lo que se está haciendo, casi un 24% una valoración regular y sí un 25% rechaza el proceso. Sí, y en Capital los números son muy similares, por ahí le da un poco mejor la valoración positiva, o sea, el diferencial positivo entre la diferencia entre la valoración positiva y la negativa, porque es un poquito más alta, son 3 puntos más de valoración positiva que tiene el gobierno en la ciudad, sí. Y es un poco más baja la valoración negativa de más o menos 5 puntos. Ahí, bueno, podemos hacer diferentes evaluaciones, pero es esto, es dentro de la ciudad nosotros sabemos, porque tenemos una información amplia sobre los problemas que tuvo la organización y los problemas de colapso en los centros vacunatorios de la capital, igual sigue teniendo buena aceptación dentro de los porteños y las porteñas. Sí, que yo creo que es si una locura ahí eso. hacemos, Tuti, un análisis de los últimos 15 días posteriores al gran caos que fue la organización de la vacunación en la ciudad. Total, ¿qué cambió? Bueno, cambió poco, pero sí cambió la narrativa de los medios. Uno escucha todo el tiempo que se empezó a organizar el proceso, que la ciudad está avanzando en la vacunación de los mayores de 70 años, y esto por ahí aplaca un poco la crítica de la opinión pública, y hoy pareciera que la gente cree que esto ya se organizó, porque obviamente coincide con la narrativa de los medios hegemónicos. Por supuesto, como siempre, como todo. Lo mismo que conversamos siempre. Exactamente. Me interesa mucho, hay un punto en el que ustedes preguntan a quién le tiran la responsabilidad si en caso de que el sistema de salud colapse o de la situación que se está viviendo en este momento. Y es muy interesante lo que salió de esa pregunta. Sí, bueno, acá, o sea, principalmente hay una responsabilidad asignada hacia los jóvenes, las jóvenes, o la juventud, que es 4 de cada 10 opinan que tienen la principal responsabilidad, seguido por el gobierno nacional. O sea, también 4 de cada 10 opinan que la responsabilidad del gobierno nacional. Y recién en tercer lugar la pandemia. Eso es un dato que queríamos ver, porque cuando estábamos haciendo el cuestionario, nos llamó la atención que al principio no habíamos incluido a la pandemia como principal responsable. Y dijimos, bueno, pero lo lógico es que esto está pasando por la pandemia, pero bueno, lo pusimos a prueba y vemos cómo la opinión pública, 3 de cada 10 solamente opinan que si colapsa el sistema de salud es por culpa de la pandemia. Sí, qué locura también, eso. Es muy flashero. Me parece también de estos datos que le asignan más responsabilidad, de hecho bastante más responsabilidad al gobierno de la provincia que al gobierno de la ciudad. ¿Qué relación se encuentra en eso? Bueno, creo que tiene que ver con
con la construcción discursiva, porque no se encuentra otra explicación. Los dos gobiernos en todo caso tienen la misma responsabilidad institucional. Los tres gobiernos tienen la misma responsabilidad institucional. Bueno, obviamente el gobierno nacional es el que coordina todo, sobre todo lo que tiene que ver con la vacunación, por el momento, pero lo que vemos es que la mira siempre y la crítica está puesta en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Es el gran enemigo de los medios hegemónicos, al revés de lo que pasa con el gobierno de Larreta. Y eso, evidentemente, lo que se diga en la tele, lo que salga en los diarios, lo que digan algunos dirigentes políticos, tiene impacto en lo que piense la gente, que tiene siempre una mirada acotada de la realidad y está muy complicada con su vida cotidiana. Sí, tal cual. De hecho, también se le asigna muy poca responsabilidad, por ejemplo, a dirigentes de Juntos por el Cambio. Estas preguntas, no recuerdo si esta encuesta fue antes, o sea, ya estaba el informe, lo que sacaron ellos de estar en contra de las posibles restricciones. Ya existía ese comunicado de Juntos por el Cambio. Fue posterior, sí, fue posterior. Y sin embargo, evidentemente no tiene tanto impacto, más allá de que hay un 17.6% igual que sí le asigna cierta responsabilidad a dirigentes de Juntos por el Cambio. Es raro que no se le asigne más habiendo sacado un comunicado justamente en contra de las restricciones. Sí. Pensemos también que los porcentajes estaban hablando de menos del 20% de la respuesta, que es una respuesta múltiple, que es lo que nos da el inicio de que serían menos o hasta 2 personas de cada 10 encuestados. Bien. Ahí lo que podemos ver bien claro es el sesgo ideológico de muchos de los encuestados, que también estas preguntas se responden desde ahí. Pero también podemos analizar la campaña de comunicación del gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre todas las medidas que tomó para que no se colapse el sistema, que esta es la misma, o sea, ponemos sobre la mesa este mismo eje, que es, si uno pensaba al principio de la pandemia que el conurbano bonaerense no iba a tener una saturación del sistema de salud público por las condiciones en las que se encontraba, la mayoría pensaba que sí. La verdad que se trabajó muchísimo y por ahí, bueno, o sea, fue una cuestión no solo del trabajo de comunicación del equipo de la provincia de Buenos Aires, sino también por el constante golpe mediático que sufre el gobierno de Axel Kicillof, es que no se logra plasmar o no se logra poner en valor todo lo que se trabajó. O sea, se hicieron muchísimas cosas. Con Manu en un momento lo habíamos medido, no me acuerdo bien los números, pero la mayoría de las acciones que había implementado el gobierno de la provincia no estaban muy valoradas o tenían bajo nivel de conocimiento. Claro. Eso también yo creo que influye, todo lo contrario de lo que pasa con la Ciudad de Buenos Aires. Además también pensemos en la Ciudad de Buenos Aires, más del 50% de los habitantes de la ciudad ni siquiera se atienden con el servicio público. Tal cual. Con el servicio de obras sociales y prepagas. Bueno, y así igual también está el sistema privado, ¿verdad? La ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema privado está al borde del colapso literal, tiene más de un 90% de ocupación de camas. Bueno, ahí va a ser interesante ver a quién le indica la responsabilidad cuando un afiliado de Swiss Medical vaya a la clínica de Los Arcos y le diga, no, mira, tenés que ir al Piñeiro. Exacto, que es inminente. Es inminente que ocurra eso con cómo está el sistema en este momento. Se está hablando que en las próximas 2 semanas, si no hay mayores restricciones, lo más probable es que colapse el sistema sanitario en el AMBA. Totalmente. O sea, el sistema sanitario en todo su conjunto. Seguramente vamos a ver dentro de pocos días centros ya ni siquiera de aislamiento, sino centros de terapia intermedia, en estos que se había armado al principio, en hospitales modulares o hospitales de campaña. Exacto. ¿Qué otros datos les parecen interesantes para charlar? ¿Qué otras cosas les llamaron la atención de esta encuesta? Bueno, en general, otro título sería que la mayor parte de la sociedad aprueba las restricciones y las medidas. En general, bien, entre un 55 y un 70% aprueban las medidas, tanto de restricciones nocturnas, un 70% por ejemplo, restricciones en el uso del transporte público. Bien. Creo que ahí había una demanda previa, una demanda social previa, que estaba anclada en esta preocupación real por la saturación del sistema de salud, que le pedía al gobierno que tome una decisión. Bien. Me parece que el gobierno leyó esa demanda y salió a jugar fuerte, o en alguna medida fuerte. Creo que se podría jugar más fuerte, incluso creo que es necesario, ya es una opinión personal por ahí, pero también lo cree la mayor parte de los encuestados y encuestadas de este estudio, que hay que ir hacia restricciones más fuertes, porque
vos lo decías, Tuti, recién, el colapso es inminente, y me parece que son las escenas que ningún argentino o argentina, por lo menos argentinos de bien, vamos a decirle como dicen en la tele, quiere ver. Y tampoco le sirve a ninguno de los gobiernos. Se hizo un esfuerzo enorme para que eso no pase, como decía Santi, el año pasado, y lo ideal sería lograr pasar en algún momento la pandemia, terminar la pandemia sin ver esas imágenes y esas escenas que serían dramáticas y obviamente muy tristes. Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Me interesa mucho la opinión pública respecto al tema de las escuelas, porque ahí también hay como miradas muy disímiles entre tanto los distintos gobiernos como lo que es el cuerpo docente, como es los quizás padres de niñes, que algunos están de acuerdo. ¿Qué pasa con la opinión pública en relación a lo que es que las escuelas permanezcan abiertas y los protocolos que se realizan en las escuelas? No, bueno, ahí lo que vemos es que hay una aceptación alta a mantener la presencialidad en las clases. Yo creo que eso lo podemos evaluar, primero porque hay una cuestión de que dentro de las escuelas se mantienen los protocolos, hay lugares donde se trabaja bien, pero que no ven como problema la presencialidad dentro de la escuela. Sí, por ahí charlándolo con diferentes sectores, lo que podemos ver es que el problema es en el transporte, en la circulación. O sea, para mantener las escuelas abiertas, los chicos y las chicas tienen que tomarse el subte, el tren, el colectivo, los maestros, las maestras. O sea, tenés un circuito de gente muy grande que se dirige hacia el establecimiento a través de un servicio donde se puede llegar a contagiar. Total. Y está habiendo muchos casos en las escuelas también. Está habiendo una cantidad de casos importante. Sí, me parece un error decir que la escuela no es un lugar de foco de contagio. Porque si bien, con todo esto que yo te decía, que nos transmiten las autoridades o que podemos hablar con gente de algunos sindicatos, si bien la escuela no es un foco de contagio, si el profesor o la profesora se toma el transporte público, se contagia en el transporte público y después va a dar clase al aula y contagia a alguno de los chicos, bueno, el foco no es la escuela, es el transporte, pero es el medio que tiene para llegar a la escuela. Sí, y de los pibes a las casas y así. Exacto. Sí, por eso, no es el principal foco de contagio, pero tampoco es un lugar donde haya una seguridad cierta, porque si no, me parece correcto hasta esto que te corren por derecha diciendo, si la escuela no es un foco de contagio, ¿por qué la tuviste cerrada todo el año pasado? Bien. Me parece que lo que hay que decir es, lo que hay que ver es, si hay un consenso alto de la sociedad en mantener la presencialidad en cómo se está manteniendo, que ponele, en mi caso, mi nene, el más grande, Lauti, va una vez por semana a la escuela, 3 horas, con su burbuja. Decir, bueno, ¿queremos mantener eso? Bueno, ¿qué tiene que haber para mantener? Tenemos que cortar la circulación en la calle. O sea, todas las personas que no sean esenciales no pueden estar en la calle dando vuelta, yendo a hacer compra innecesaria, como vimos la gente en el Unicenter, y mandando a los pibes a la escuela. Ahí es donde yo veo el error. Santi, por ahí sí. Y esto más personal, porque me interesa y me llama la atención. Para vos, o lo que vivís desde tu experiencia, de esto que contás, ¿tiene sentido? O sea, ¿amerita esa posibilidad de generar ese foco de contagio por un día a la semana, 3 horas? ¿Tiene sentido que por solamente ir presencial un día, 3 horas, pueda terminar contagiada tanta gente? ¿Lo amerita? ¿Vale la pena? Quizás me decís que sí, la verdad mi hijo la pasó para el culo todo el año pasado. Me corrijo en lo que dije, es una vez por semana, todos los días 3 horas, una semana en clases en casa, de forma virtual. Ok. A ver, yo lo que veo es no le quiero decir costo político, pero vos te propusiste vacunar X cantidad de docentes en la provincia de Buenos Aires, que creo que rondaba entre docentes y auxiliares casi 500.000 personas. Sí. Propusiste una campaña específica para esto, vacunaste, creo que 200.000 docentes están vacunados y vacunadas, y de repente decir, no, vamos a cerrar las clases, me parece que ese es un costo. Bien. Ahora, me parece que, como lo trabajó la provincia, que era por fases, dependiendo del municipio, me parece lógico que si un municipio está en situación de fase, creo que es fase 5, fase 1, que es una cantidad de contagios que no debería haber circulación, y sí, las clases tienen que cerrarse. Ok, bien. También la discusión que había que dar, que en un momento Manu lo había tratado muy bien, era esto, o sea, las clases se mantuvieron. Yo todo el año pasado, mientras trabajaba, laburaba con mi hijo la escuela, y las profes, y la seño, y los profesores, laburaron con los chicos y las chicas todo el año. Sí. O sea, se discute presencialidad, ¿no? Claro, exactamente, claro, es verdad. Pero exactamente, o sea, lo que hay que discutir no si hay o no hay clases, porque clases hay. Bien. Si vamos a discutir la presencialidad, sí hay que llevar la discusión de la presencialidad. Yo creo esto, o sea, que si hay un momento en que hay que cerrar, o sea, si
hay que cerrar todo por una cuestión sanitaria, hay que cerrarlo. O sea, yo soy partidario de que cerrarlo. Voy a tirar, o sea, esto es algo personal. El otro día en el chat de Sadres, en el cual estoy, ya había 2 mamás que preferían no mandar a sus hijos y sus hijas a la escuela. Hoy en día la presencialidad queda a disposición, digamos, de cada uno de los padres de si van o no al colegio. ¿Pueden elegir? ¿No es obligatorio? No te lo sabría contestar, Ok. Tuti. Ok. Pero bueno, o sea, me parece que debería ser Opcional. opcional. Santi, pero te hago una aclaración, una acotación. A ver. Vos decís el costo político de haber vacunado docentes, es cierto, pero el costo político de la saturación del sistema sanitario sería demasiado contundente. No quiero decir terminal, pero sería el peor golpe que puede tener el gobierno este año, me parece. Total. Sí, por eso me parece, yo lo que decía no es de mi punto de vista, sino que lo que debe pensar o lo que debe evaluar el gobierno, porque tenemos un ministro de Educación Nacional que dice esto, o sea, da estos anuncios. No, las aulas no son un foco de contagio, no son un foco, pero se contagian. Lo tenés circulando a la gente en el transporte público. Tenés este costo de que te corren por derecha diciendo, bueno, si no son foco de contagio, ¿por qué mantuviste cerradas las clases? Me parece que está mal la discusión desde el punto de vista comunicacional, tanto del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud, perdón, del Ministerio de Educación de la Nación, como en provincia. No quiero ser malo, pero me parece que si la línea de Nación es esa, tendrían que mostrar cuando hay una discrepancia desde la provincia, porque si no terminamos jugando siempre, o se termina jugando sobre lo que te marca la cancha el gobierno de la ciudad, porque termina pasando eso. Tal cual. Porque fijémonos que quien quiso flexibilizar hace un mes los protocolos en las escuelas, lo digo de nuevo, quien quiso flexibilizar los protocolos en las escuelas, el uso de barbijo, el distanciamiento, fue el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por el Ministro de Salud de la Nación. Ni hablar. Sí, tal cual. El Ministerio, el Ministro de Educación, lo hablamos en una de las últimas notas que hicimos con Tuti y con Pato, Trota se presentó a un anuncio de la Ciudad de Buenos Aires con fondo del PRO, con toda la estética de la ciudad, a marcar una posición que al lado de Soledad Acuña, con su propio espacio. Totalmente. Bueno, acá Clarita aporta que tiene entendido, que ella también trabaja como docente acá en provincia, dice que tiene entendido que en Cava sí es obligatorio respetar los días que toca la presencialidad, pero que en provincia hay que dar una razón de por qué no, pero no es obligatorio. O sea, ella conoce muchas familias que se exceptuaron sin problema, pero tenés que presentar un motivo puntual por el que no. Si lo presentás, quedas exento. Estaba viendo eso en el chat que tengo de la escuela de mi hijo. Mirá. Y me acaban de mandar la declaración jurada que hay que presentar todas las semanas para asistir o no asistir. Perfecto. Bueno, algo de esta última encuesta, ¿alguna otra cosa que les parezca importante antes de cerrar, dejar dicho? No, me parece, perdóname, hermano. Vos, Santi, después yo agrego algo. No, me parece que, como decíamos antes, hay un nivel muy alto, un consenso alto sobre mayores restricciones por mayor tiempo. Cuando evaluamos la encuesta y preguntamos por los diferentes tipos de medidas que se tomaron, el agrupamiento de la mayoría se encuentra entre las 6 y las 8 semanas, ¿sí? También es muy importante que cuando hablamos sobre el ATP hay un consenso altísimo, o sea, está bien, hay que cerrar, pero el Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que acompañar a las empresas que van a tener que cerrar sus puertas a través del ATP, a través de los repro, el IFE seguramente va a ser una medida que tiene que volver, porque si no va a haber, si no vamos a terminar discutiendo realmente la dicotomía entre salud y economía, que es algo que no tiene que pasar. Total. Sí, tal cual. Y yo agrego un dato más político que tiene que ver con que la mitad de los votantes, hablando de esto que decía Santi, la mitad de los votantes Juntos por el Cambio aprueban las decisiones que tomó Alberto Fernández, que tomaron los gobiernos. Bien. Las decisiones más restrictivas, las últimas medidas las aprueban. Bien. Después, obviamente, hay otra mitad de votantes Juntos por el Cambio que sí tiene una mirada más intransigente, más cercana a las posiciones de algunos de sus dirigentes, que son obviamente poco responsables o bastante irresponsables en la gestión de la pandemia. Absolutamente. Y en su tratamiento y su posicionamiento público. Pero acá hay un dato, hay consenso social, como hubo el año pasado al principio de la pandemia, para tomar decisiones
contundentes. Ni hablar. Bueno, ya se vienen, digo, más allá de que está esta discusión de si se retrasan o no las PASO, estamos en un año electoral, así que van a estar las consultas van a estar prendidas fuego. Esperamos que muy pronto vuelvan con un informe y que nos traiga esos datitos de cómo vienen los distintos dirigentes posicionados para estas legislativas. Yo propongo un juego para los oyentes de Cítrica. De acá a nuestra próxima encuesta pueden pedir como consigna una pregunta y nosotros la sumamos a nuestro próximo informe. Me parece consensuar entre los oyentes. Hermoso. Lo definen vos y Pato, obviamente, y sumamos la pregunta cítrica a nuestro informe. No sé, Santi, si estás de acuerdo. Me vuelvo loca. Pregunta cítrica. ¿Se va a llamar así en el informe? Pregunta cítrica. Sí, sí. Claro que sí. No, estoy fascinada. Con esa temática, o sea, la pregunta debería ser cítrica. Estoy fascinada. Lo vamos a tener en cuenta, por supuesto. De hecho, la audiencia y la oyencia ya puede ir mandando sus preguntas para sumar a la próxima encuesta, que el mes que viene ya los vamos a tener próximamente aquí con nosotros. Gracias a ambos, Santiago Giorgetta, Manuel Zunino, directores asociados de la consultora Proyección, con la droguita de los números que tanto nos gusta.